ellos y sus familias y todas las situaciones que les rodean, Padre, porque por cada una de ellas, bendito Dios, tú puedes glorificarte en sus vidas, Señor. Gracias, bendito Dios, bendito sea, Señor. Te doy la honra y te doy la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano. Antes de tomar tu lugar, te invito a que saludes a alguien. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Y te invito a que también puedas abrir la Biblia, las Sagradas Escrituras, en primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos del 20 al 40. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos del 20 al 40. Te invito a que lo sigas con tu vista y yo voy a darle una leída así como rápido. Amén. Son 20 versículos, pero yo quisiera que pusieras mucha atención y puedas gozarte y entender la historia que hoy nos relata la palabra de Dios. La palabra de Dios sea leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieren 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto hoy que tú eres el Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová
y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Gisón, y ahí los degolló. Puedes tomar tu lugar, hermano. Gloria a Dios. Vamos a gozarnos, hermanos, en la palabra del Señor. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Aunque esta historia, hermanos, fue un hecho que, hermanos, sucedió hace tiempos, hermano, verdaderamente nos trae una gran enseñanza a los tiempos de hoy. Amén. Gloria a Dios. Y mi tema en esta hermosa tarde fresca, gloria a Dios, aunque aquí está un poquito de calor con la lámpara, ¿sí? Es el gran poder de Dios. Déjame decirte que Dios, uno de los nombres de Dios es el Todopoderoso. Verdaderamente Él es el Todopoderoso, el gran poder de Dios. En esta historia se revela, se muestra una vez más, no por primera vez. Después de muchas veces, una vez más se muestra el poder, el gran poder de Dios, delante de los ojos de los idólatras y de los incrédulos, y delante de un hombre que amaba a Dios, un hombre llamado Elías, un hombre que le creía a Dios. Amén. ¿Cómo debemos nosotros actuar ante el gran poder de Dios? ¿Cómo debemos nosotros de actuar ante el gran poder de Dios? Ya que Dios es la única verdad y su poder es un hecho. Nadie lo puede negar. Tan solo al mirar la creación de Dios, el sol, la luna, las estrellas, todo lo que nos rodea, todo lo que Dios ha creado, el ver o el pensar, tan solo el meditar, cuando una criatura se forma dentro del vientre de la madre, dice uno: ¿qué se estará formando ahorita? ¿Las uñas? ¿Los dedos? ¿Los ojos? ¿Los intestinos? ¿El cerebro? Solamente tan solo de pensar, de verdad, ¿cómo nosotros debemos de actuar ante el gran poder de Dios? ¿Cómo debemos nosotros de actuar ante todas las cosas que vemos en el cielo? ¿Te has puesto a pensar por un momento las estrellas, por qué no se caen? Y si se cayera una, ¿qué sucediera? El grande poder de Dios, que hace salir el sol, dice la palabra de Dios, para buenos y malos. El grande poder de Dios que nos hace levantarnos, despertarnos después de una noche que podía pasar el tren encima y tú no te dabas cuenta. Duermes y despiertas. Cuando te pones a meditar en todas estas cosas, nuestras acciones cambian. ¿Cómo nosotros debemos actuar ante el grande poder de Dios? ¿Sí? Primeramente, déjame decirte que debemos actuar sin dudar. Debemos de actuar sin dudar. Vivir con toda nuestra fe y confianza puesta en ese Dios todopoderoso. De esa manera es como debemos nosotros de actuar. El pueblo de Dios, este pueblo del que habla la historia, era un pueblo que, como nosotros ya conocemos de Dios, así ellos ya también conocían de Dios. Pero mencionan la palabra de Dios que estaban en dos pensamientos, dice el versículo 21 en la parte A. En la primera parte del versículo dice que ellos estaban en dos pensamientos, y Elías, el hombre de Dios, les dice al pueblo, le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Van a vagar? ¿Van a estar débiles siempre en dos pensamientos? A veces la gente piensa que le hacen un favor a Dios
el creer tan solo un poco en Él. Piensan que le hacen un favor a Dios. Piensan en esto, piensan en aquello, piensan en aquello otro. Bueno, por si existe Señor, pues también creo que existes. A veces el ser humano piensa que le hace un favor a Dios el creer aunque sea un poquito en Él. Pero qué pecado tan grande es poder estar en dos pensamientos. Este pueblo estaba en dos pensamientos. Dice uno de los versículos ahí en Gloria a Dios, dice el versículo 21: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal es Dios, pues vayan en pos de él. ¿Sí? Es que creemos a veces en la hechicería, y es que creemos también a veces en la brujería, y es que hay veces que creemos en una cosa, hay veces que creemos también en la otra. Como los ateos, ¿verdad? Los ateos están en contra de Dios totalmente, no creen en Dios. Y tú les preguntas, ¿creen en Dios? Y dice, gracias a Dios que no creo. Pues, ¿cómo que gracias a Dios que no creo? ¿Sí? Algunos creen en Dios, pero se cuelgan un amuleto y le están restando poder a Dios, a ese Dios todopoderoso que puede suplir todas las cosas. Con traer un simple amuleto, una pata de conejo, todo lo que le llames, un amuleto, $1 en tu cartera, yo no sé cuántas cosas de amuletos hay para la suerte, ¿sí? Estamos restándole poder a Dios, pero no estamos dejando en mal a Dios. Nosotros somos los que tenemos una acción de falta de fe hacia Dios. ¿Cómo nosotros debemos de actuar, hermanos, ante el gran poder de Dios? Nosotros debemos de actuar con fe. Nosotros debemos de depositar toda nuestra fe y toda nuestra confianza en Dios. ¿Sí? Que nuestro sí sea sí. Sí, Dios mío, voy a creer en ti, solamente en ti. Pase lo que pase, solamente en ti. O como dijo Elías, si Jehová es Dios, síganle. Pero si a lo que tú crees es Dios, síguele. Y atenta a las consecuencias. Y el que sigue a Dios se atiene a sus consecuencias. Porque Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice que el que crea en Dios, crea que le va a encontrar. Y no solamente que le va a encontrar, sino que va a recibir grandes galardones de parte de Dios. El que vive en Dios recibe las consecuencias de su fe. El que no cree en Dios recibe las consecuencias también. Depende de lo que crea, él lo vivirá. Número 2, no debemos quedarnos callados ante el gran poder de Dios, dice el versículo 21 en la parte B. La segunda parte, hermanos, del versículo 21, cuando les pregunta ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, pues síganle. Pero si es Baal, vayan, corran detrás de él. Pero dice que el pueblo, la gente, no respondió palabra. Y nosotros no debemos quedarnos callados ante el grande poder de Dios. Dice la palabra de Dios, y el pueblo no respondió palabra. ¡Qué gran dilema! ¡Qué grande pregunta! Pues si Dios tiene poder y si crees en Dios, pues síguele. ¡Qué gran dilema! ¡Qué gran dilema! Muchas veces la gente se siente entre la espada y la pared. ¿Será que sigo a Dios o no lo sigo? ¿Será que estoy en la verdad o no estoy en la verdad? Pero si quiero todavía andar aquí en esto, en mi pecado, pero es que estoy entre la espada y la pared, donde tengo que algunas cositas que hacer, ando haciéndole brujería a tal persona. Qué gran dilema. Es difícil, ¿verdad? Cuando estamos en dos pensamientos. Pero mi pecado, ya no voy a poder hacer mi pecado.
Qué gran dilema, ¿no? ¿Mi pecado o el gran poder de Dios? Qué gran dilema, ¿no? Entre la espada y la pared, ¿sí? Es muy difícil. Es muy difícil decir qué es lo que queremos. ¿Qué queremos? ¿Un Dios de poder o nuestro pecado y mentiras? Nosotros debemos saber responder. Debemos saber responder. El ser humano debe de saber responder delante de Dios. No quiero de Dios, no quiero de ti. Bien, tenemos que saber decir. O sí quiero. Eso debe de conllevar a algo. Por eso mucha gente se queda callada. Mucha gente se queda callada ante esta pregunta. Elías era radical. Otro hombre que fue radical fue Josué, cuando dijo: yo y mi casa, no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Fue radical. No dijo: voy a ver si mi esposa quiere, voy a ver si mis hijos quieren, voy a ver si mi mamá me deja, voy a ver si mi papá, voy a ver qué dice mi esposo. Tenemos que ser radicales. Habla de ser radicales. ¿Cómo debemos nosotros de actuar ante el gran poder de Dios? Bueno, Dios es grande. Si tú crees que Satanás es grande, ándale pues, a ver cómo te va. A ver cómo te va. Síguelo. Síguelo. Los de la India adoran a la vaca. A la vaca es tu Dios, ándale, ve, a ver cómo te va. ¿Sí? A ver cómo te va. Que sobándole la panza al Buda, ándale pues, a ver cómo te va. Síguele sobando la panza al Buda. Síguela sobando. Sácale más brillo ahí. A ver cómo te va. Síguele, pero sé radical. ¿Quieres seguir en el pecado? Ándale, ve. Tienes permiso, dice el Señor. Ve, síguele. A ver cómo te va. Tú eres el que vas a sufrir las consecuencias. Si tú sigues al Dios de poder, tú vas a vivir las consecuencias. Si sigues a un Cristo de poder. Número 3. ¿Cómo debemos actuar ante el gran poder de Dios? Según este pasaje bíblico, no sentirnos solos. El versículo 22 nos habla que Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado. Solo yo he quedado. Qué palabra tan profunda, qué palabra que encierra muchas cosas. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos? ¿Cuántas veces sentimos que vamos luchando contra la corriente solos? ¿Sí? Que tú dices que vas a buscar a Dios, que tú dices que quieres vivir bien, pero parece ser que para todos suena extraño lo que estás diciendo. Que tú quieres agradar a Dios, que tú quieres caminar en el camino de Dios, que tú quieres hacer la voluntad de Dios, que tú quieres seguir la verdad, que tú quieres leer la palabra de Dios, pero hay alguien que no lo entiende. Parece que estás hablando en francés, en italiano. No te entienden y te sientes solo. Yo le voy a echar ganas. ¿Cuántos tienen conmigo? Y nadie levanta la mano, porque todos están en su camino y en su manera de pensar. De hoy en adelante, ¿verdad? A veces desde un plato de comida en la mesa, desde hoy en adelante vamos a comer verduritas sanamente. Y nadie dice: qué bueno. Te dejan solo en la dieta, ¿sí o no? Pues tú a ver cómo le haces, pero yo quiero mi carnita todos los días. Muchas veces nos sentimos solos en muchas áreas de nuestra vida, ¿sí? Nos sentimos solos en la fe, en nuestra decisión de agradar a Dios, en querer hacer las cosas bien. Posiblemente ante las adversidades piensas que es mucho para ti,
Pero si ves al Dios de los imposibles, al que te ama, y su grande poder, entonces esto te debe llevar a pensar que no estás solo, que Dios está contigo. Amén. Y que su grande poder actuará a tu favor. Amén. A veces tenemos problemas donde nadie puede ayudarte, solamente Dios. Yo he escuchado gente en su desesperación y me dicen que necesito un abogado, pero yo no tengo cómo pagar un abogado. Dices, ¿cómo le ayudas? ¿Verdad? Me dicen que tengo que hacer esto, pero yo no tengo dinero. Me dicen que la solución está en un trasplante y que tengo que formarme y que el trasplante no sé cuánto cuesta y que esa es la solución. Pero ¿de dónde saco el dinero? ¿De dónde saco el dinero? Y nos sentimos solos. Nos sentimos solos, como expresó el profeta Elías. Pero cuando nos sentimos solos, nosotros debemos de meditar en el grande poder de Dios y pensar que si Dios está con nosotros, Él nos va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Número 4, ¿cómo debemos de actuar ante el grande poder de Dios? La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que alguien retó a Dios en ese momento. ¿Será que hacemos bien retar a un Dios de poder, hermanos? ¿Será que hacemos bien ponernos con Dios y decirle por qué? ¿Será bien retar a Dios y decirle si eres Dios? ¿Está bien? Demuéstramelo. Háblame. Si eres Dios, ¿por qué pasó esto? Contéstame. ¿Cuántas veces nos atrevemos? ¿Cuántas veces nos atrevemos a cuestionar a Dios y a retarlo? El profeta dijo en el versículo 24. Vamos al versículo 24, dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. ¿Sí? Hoy toda la gente que reta a Dios, tú vas y predicas de la palabra de Dios y te dicen: si Dios existiera, a ver, demuéstrame que Dios existe, demuéstrame. A ver, Dios, si existes verdaderamente, a ver, esto y el otro, ¿verdad? Y empiezan a retar al Dios de gran poder, cuando nuestras palabras deberían de ser pocas delante de Él, hermanos, porque nosotros estamos en la tierra y Él está en el cielo. Él puede hacer cualquier cosa. Cuando aquellos soldados, hermanos, venían por nuestro Señor Jesucristo, y en ese momento, hermanos, el traidor entregaba a nuestro Señor Jesús, y estos hombres soldados querían apresar a nuestro Señor Jesucristo. Dice que un apóstol, un discípulo, inmediatamente desenvainó su espada, inmediatamente hirió a uno de los soldados. Pero el Señor Jesucristo le dijo: ¿qué te pasa? ¿Que no sabes que si yo quiero, mando a llamar una legión de ángeles que me defiendan? ¿Cómo actuamos nosotros ante el gran poder de Dios, hermanos? Algunos creen que le dan una ayudadita a Dios. Dicen: no, a Dios hay que darle una ayudadita porque tiene mucho trabajo que hacer. ¿Cómo actuamos nosotros ante el gran poder de Dios? Otros lo retan: si de veras existes, si de veras eres Dios. ¿Alguien se recuerda esa palabra? Cuando el tentador tentó a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
Pero ¿qué llevó, hermanos, al pueblo a responder así? Cuando Elías, dirigido por el Espíritu Santo, hermanos, dijo: hagan ustedes lo que tengan que hacer y yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y el que es verdaderamente Dios, como diciendo, vamos a probarlo, vamos a retarlo, ¿verdad? Y todo el pueblo, ¿nos parece bien? El pueblo sin Dios, sin fe, incrédulo, lleno de pecado, claudicando en dos pensamientos, les pareció bien. Dijeron, bien dicho, dijeron. ¿Sí dijo así o no, hermanos? En el versículo 24. O yo estoy diciéndomelo, nomás lo saqué de la manga. ¿Sí dice así? Y el pueblo que claudicaba en dos pensamientos dijo, bien dicho, sí es cierto, que nos demuestre, a ver si es Dios, a ver, vamos a ver. Hasta se sentaron por ahí a tomar palomitas, ¿verdad? Yo creo, para esperar a ver qué iba a pasar. ¿Sabes cuántos profetas, hermanos, eran? Dice en el versículo 19, hermanos, dice del capítulo 18, versículo 19: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. ¿Y sabes quién era Jezabel? Santo Dios, Jezabel era lo peor, hermanos. Sí, Jezabel era una mujer que mandaba a su marido, para empezar. Se burlaba de Dios y del pueblo de Dios. Pisoteaba el nombre de Dios. Hacía pecar a los reyes, hermanos. ¿Y cuántos profetas habían, hermanos? Todos los dioses, hermanos, son lo mismo, instrumentos del maligno. Fuera de Baal o fuera de Acera, hermanos, dioses paganos que se adoraban en ese tiempo, conducían al adulterio, conducían a la idolatría, conducían, hermanos, a llevarle la contraria a Dios, conducían, hermanos, a la muerte, conducían al pecado, a la lascivia, hermanos, conducían a todo tipo de degenere, y comían a la mesa de una mujer que también era degenerada. 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera eran, hermanos, los que estaban participando. Y les dijo Elías, los reto: si Baal es su Dios o Acera, que descienda fuego del cielo sobre o del cielo o del infierno, a ver de dónde lo va a sacar el fuego, pero que prenda su sacrificio. Pero si Jehová es Dios, sí, ahí está mi sacrificio, ¿verdad? Y dice que el pueblo dijo, bien dicho, ¿verdad? Ahí en su pecado que vivían, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué cosa los llevó a responder así? El profeta sabía lo que hablaba, pero la gente respondió en su pecado. El profeta fue dirigido por el Espíritu Santo de Dios por una vida temerosa delante de su Dios, delante de ese gran Dios de poder. Pero el pueblo respondió en su pecado. El pueblo respondió en su degenere. El pueblo respondió en su maldad. Bien dicho, dijeron. ¿Y cuál sería, hermanos, la actitud de Dios? ¿Cuál será la actitud de Dios, hermanos, cuando nosotros retamos a Dios? Cuando nosotros queremos probarlo. ¿Cuántos hemos dicho, hermanos, si eres Dios, respóndeme? Satanás le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios. Posiblemente dudaba, posiblemente lo retaba. Si eres el Hijo de Dios. El único pasaje, hermanos, bíblico donde Dios mismo reta al hombre también a que pruebe a Dios es en Malaquías capítulo 3, versículo 10, donde dice, probadme ahora, dice el Señor, ¿verdad? Él dice, pruébenme
comerán, si no derramaré bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. Probar viene de la palabra, hermanos, en hebreo, bachán. Es la prueba hebrea que se traduce como prueba en este versículo y significa examinar, escudriñar o probar, como se suele probar el oro, las personas o el corazón. En el versículo 36, Elías dijo que todo lo que había hecho era un mandato de Dios y Dios no lo dejó solo, hermanos. Pudiéramos decir entonces que de cierta manera, dirigido por el Espíritu Santo, Elías habló y no queriendo precisamente probar a Dios para ver si era o no era, porque Elías sabía que Dios era el Dios del gran poder. Amén. Gloria a Dios. Hay otra palabra, hermanos, hebrea que se usa para la palabra probar en la Biblia y es naká, que significa poner a prueba, probar o tentar. Y en Deuteronomio capítulo 6 versículo 16 nos dice: no tentarás a Jehová tu Dios. Este es un mandamiento. No tentarás a Jehová vuestro Dios. Las personas ponen a prueba a Dios cuando no tienen fe y en Él y no confían en Dios. Y de su pecado nace decir: si Dios existe, si verdaderamente existe, si de veras existe, a ver si de veras eres Dios. En su pecado, hermanos. Qué diferente la manera en que el pueblo dijo: bien dicho. Y qué diferente la manera en que Elías dijo: si Jehová es Dios, fuego consumirá el holocausto y ustedes lo verán. ¿Sí? Qué diferente, hermanos, el sentir del profeta al sentir del pueblo, de una persona, hermanos, que no tiene a Dios, que no teme a ese Dios de grande poder, que no teme a Dios ni por ver las grandezas de Dios. Esto está comiendo y no sabe por qué está comiendo. Sabe que nace el frijol, pero no sabe ni por qué. Le da lo mismo. Y no tememos a Dios. Qué tremendo hablar de adentro, desde un corazón de pecado. Qué tremendo. ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos actuar ante el gran poder de Dios? ¿Cómo debemos actuar ante el gran poder de Dios? Dice el versículo 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban, se cortaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Vamos a ver la diferencia, hermanos. ¿Qué es lo que tenían estos 900 profetas? Adoradores de Baal y Acera, dioses en aquellos tiempos, dioses paganos en aquellos tiempos. ¿Qué tenían ellos, hermanos? Dice la palabra de Dios que ellos clamaban a grandes voces para que su Dios les escuchara. Se sajaban, dice que se cortaban con cuchillos. ¿Te suena parecido? ¿Cuántas sectas, hermanos, piden la sangre derramada de las personas? Dice que se sajaban con cuchillos y lancetas conforme a su costumbre, porque eso les pedía su Dios. Dice hasta chorrear la sangre sobre ellos, porque eso les pedía su Dios. Y dice que gritaban frenéticamente los 450 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera, y no se diga todos los demás seguidores, ¿verdad? Pero delante de ese gran Dios de grande poder, podemos ver, hermanos, que la idolatría es rechazada por Dios. Los sacrificios humanos son rechazados por Dios. Y el maligno, dice la palabra de Dios que tiene cierto poder. Pero si vamos a retar a Dios,
ante el maligno. Nosotros debemos de saber quién es el que va a ganar, porque Cristo es vencedor, porque Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Porque Cristo venció, hermanos, al maligno cuando resucitó. Gloria a Dios. Jesucristo es vencedor. ¿Ante quién el ser humano puede poner a nuestro Dios, el gran Dios del grande poder? ¿Ante qué Dios? ¿Ante qué Dios podremos nosotros? ¿Ante qué Dios? ¿Ante qué persona pudiéramos comparar el grande poder de Dios? En el mundo hay grandes magnates que se sienten dueños del mundo entero. Sienten que con una mano, un dedo, solamente decir hagan esto, ya sienten que tienen todo el control de todo el mundo y el universo. Ellos sienten que si se ponen al lado de Dios, es más, ellos ya dicen yo soy Dios. Imagínate hasta dónde han llegado. ¿Pero qué son? Un día van a morir, van a ser echados en una caja. ¿Y qué se van a llevar? Y van a ser presentados delante del gran poder de Dios, delante de la grande presencia de Dios, y serán ridiculizados, y serán expuestos, y serán exhibidos, y dirán: ¿qué tienes? No tienes nada. Nada tienes, porque no tuviste ni vergüenza para pararte delante de mí, que soy el grande Dios del grande poder. No tienes nada, hermano. Y del otro lado, hermano, estaban Elías, el único profeta que había quedado en esos entonces, porque Jezabel mandaba a matar a todos los profetas seguidores de Dios. Los mandaba a matar. Le hacía la vida imposible a la gente que amaba a Dios. Pero ahí estaba Elías, el profeta. Un poco más adelante él dice: Señor, yo solo he quedado. Solo yo he quedado. ¿Sí? Ahí estaba Elías. Y con Elías estaba ese pueblo incrédulo. Ese pueblo que claudicaba en dos pensamientos. Ese pueblo que decía: mi pecado, oh Dios, creo que mi pecado. Ese pueblo incrédulo que decía: oh Dios, o mi manera de vivir. Y que le daban la gloria a su manera de vivir. Pero ahí estaba Elías: vengan para acá, les dijo. Vengan, porque Dios tiene misericordia de ustedes, porque ustedes están bajo la promesa, porque hoy Dios les va a demostrar quién es Él, porque es lo que quieren, eso van a tener, para que no tengan excusa. Para que no sea mancillado el nombre de Dios, no por ustedes, ni para cumplirles su capricho, ni porque son muy sabios. Cuando Elías les dijo, ¿verdad?, probemos a Dios, ellos dijeron: bien dicho. Ni que fueran muy sabios, muy dignos para que Dios les pruebe su poder. No somos dignos, hermanos, que Dios pruebe su poder ante nosotros, que nos demuestre que Él es Dios, porque viendo no vemos y oyendo no escuchamos todas las grandezas que Dios ha hecho. Nuestro corazón lleno de pecado no nos deja ver. Pero ahí estaba ese pueblo incrédulo, ahí estaba el único profeta de Dios, y estaba también, dice la palabra de Dios, un altar desarreglado, descuidado, arruinado. Hermanos, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 30: y entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él, dice Elías, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Sí? ¿Qué debemos de hacer, hermanos, ante el gran poder de Dios?
No debemos de cuestionarlo. Más bien, debemos de hacer lo que nos corresponde. Sí. Y lo que nos corresponde es, hermanos, levantar ese altar derribado que tenemos, descuidado. Una vida espiritual descuidada. Dejamos de platicar con Dios. Debemos ahora pues platicar con Dios, orar, leer su palabra, interesarnos, reconocer su poder, amar su voluntad. La palabra de Dios nos dice que Dios mira al humilde de cerca. Pero cuando estamos soberbios, orgullosos, ahí sí le decimos al Señor: demuéstrame tu poder, si de veras existe, ¿verdad? Nuestra necesidad a veces nos impulsa a decirle al Señor: Señor, si de veras, ¿verdad? Si de veras me amas, Señor. ¿Cuántos? Yo estuve, hermanos, yo también le decía al Señor: si de veras me amas, Señor, o si de veras existes, dime por qué me pasaste por este sufrimiento. Pero ahora ya me detengo, hermanos, porque ahora ya conozco el gran poder de Dios. Ahora sé quién es Él. Ahora me desaparezco y me hago chiquita ante su gran poder. Digo, no sea que se me caiga la lengua mientras estoy hablando. Quiero que me demuestre. Ándale, pues un día te va a caer un rayo. Si nomás cuando viene un temblor, ¿qué pasa, hermanos? Cuando viene un temblor, yo veo gente que cuando viene un temblor, un terremoto, no, hombre, se hincan: Diosito, 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 ay, ¿verdad? Y cuando cae un trueno, no, hombre, cerquita, ¿verdad? Ay. Algunos dicen: ay, Chuchito, ya te enojaste. ¿Qué es eso? Fíjate nuestro pecado cómo nos hace presentarnos delante de Dios. Pero dice la palabra es que debemos de ser humildes ante el gran poder de Dios. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillara mi pueblo. Dios está hablando, ¿sí? Por medio del profeta en este pasaje bíblico de Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillaren mi pueblo, si oraren, si buscaren mi rostro, si se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos. Entonces yo oiré. Posiblemente el pueblo que estaba en dos pensamientos, Dios no lo oyó. Pero Elías, el hombre de Dios, que actuaba, hermanos, sabía delante de quién estaba. Y fueron pocas sus palabras delante. Él amaba a Dios, él temía a Dios, hermanos. Él temía a Dios. Él fue humilde. Y Dios lo escuchó. Dios lo escuchó, hermanos. Iglesia, si tú temes a Dios, si tú temes a Dios, dentro de ese temor de Dios tú vas a decir: Señor, que todo el mundo pueda ver que tú estás con nosotros. Que mi enemigo pueda ver, Señor, que tú estás conmigo. Que mayor es el que está conmigo que el que está en este mundo. Que tu temor a Dios, hermanos, pueda hablar así con Dios. Y entonces, como dice Segundo de Crónicas 7:14, dice: yo oiré, dice el Señor. Si te humillares, yo oiré. Si orares, yo oiré. Si te convirtieres de tus malos caminos, yo oiré. Y dice la palabra de Dios que Elías, hermanos, reconstruyó, levantó el altar arruinado y lo hizo con 12 piedras que significan, hermanos, el testimonio de Dios. 12 piedras que daban testimonio de lo que Dios había hecho en el pueblo de Dios para ese entonces. ¿Cuántos han olvidado, hermanos? Dice el Salmo 103: no olvides ninguno
de sus beneficios. ¿Sabes que el altar de Dios se construye, hermanos, con esas piedras de lo que Dios ha hecho en tu vida? La primera piedra: Dios me ha dado vida. ¿Cuántos dicen amén? La segunda piedra: ¿a cuántos Dios los ha sanado, hermanos? La tercera piedra: Dios perdonó mis pecados. ¿Y con cuántas piedras tú puedes edificar, hermano, ese altar arruinado donde el enemigo te dice: Dios no te ama, Dios no está contigo, si estuviera, que quién sabe qué? ¿Con cuántas piedras tú edificarías tu altar? Si tú empiezas a buscar, yo sé que vas a encontrar. El enemigo lo ha querido que tú lo arruines. ¿Dónde está Dios? Y avientas una piedra por allá, ¿verdad? Mira todo lo que te ha pasado y avientas más piedras por allá y arruinas ese altar y dejas de adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero ahora levantemos ese altar, hermanos. Levantemos ese altar y pensemos en todo lo bueno que Dios nos ha dado. Pensemos en su grandeza, en su gran poder, hermanos. Pensemos en su gran poder. En el pasaje bíblico de primer libro de Reyes, capítulo 18, del versículo 33 al 35, nos habla todas las pruebas que Elías hizo pasar este altar. Dice que le echó agua. Si tú quieres encender algo, hermano, lo menos que debes de echarle es agua, ¿sí o no? Pero, hermanos, esto da a demostrar que no importa lo que pase en nuestra vida, nuestra actitud ante el gran poder de Dios debe de ser fidelidad, porque Él te va a demostrar, y a quien sea, que Dios es poderoso en ti, que Dios es grande en ti, que Dios te ama, que Dios no te ha dejado, que Dios está contigo. No importa la prueba tan grande, no importa. Dice que Elías les dijo: échenle más agua y échenle abajo, échenle arriba, échenle, y que el agua corría por el altar. ¿Cómo si cae fuego ahí? ¿Cuánta probabilidad hay de que se encienda? Muy mínima, con la lógica. Pero Dios no trabaja con la lógica. Dios es el Dios del gran poder, que sobrepasa las leyes de la física. Amén. Sobrepasa las leyes de la física. Si la ciencia te dice que no vas a caminar, y si Dios dice vas a caminar, ¿cuántos dicen amén? Vamos a caminar. A mí me dijeron que no podía tener hijos, y mira, 4 hijos y 7 nietos, y nomás porque le paré, hermanos. Nomás porque sentí que ya no aguantaban mis huesitos, pero sí. Tremendo, hermanos. Desde hace unos cuantos años, hermanos, me dijeron que en 10 años iba yo a quedar fracturada o de la columna o de la cintura o de la cadera. Porque según padezco de osteopenia, un grado antes de la osteoporosis. Pero yo me declaro en victoria y le digo al Señor: dame fuerza, Señor, porque para todos los nietos que voy a cargar. Y aquí estoy de pie. Aquí estoy de pie. Porque aunque el cuerpo diga una cosa, aunque diga quien diga lo que quiera decir, yo estoy delante del gran Dios, del grande poder. Porque yo sé en quién he creído, dijo el apóstol Pedro. ¿A quién iré? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, solamente tú eres el poderoso, solamente tú, Señor. ¿A quién iré? Hermanos, tú verás el gran poder de Dios si tú crees. Tú verás el gran poder de Dios. ¿Cuál es tu actitud?
pesar de lo que sea y de lo que veas, ¿cuál va a ser tu actitud? Yo sé que tú tienes una necesidad ahora. Yo sé que tú tienes un problema ahora. Yo sé que te has preguntado muchas veces, y posiblemente como yo un día le dije a Dios: ¿dónde estás? Si de veras existe, muéstrate a mí. Posiblemente tú le has hecho ese reto al Señor. Pero ¿con qué corazón lo has hecho? Yo te invito a que sea con un corazón arrepentido. Yo te invito a que sea con un corazón de reconocer el gran poder de Dios. Que sea con un corazón sincero, verdaderamente, de veras, de entregar tu vida a Cristo. Y tú vas a ver el gran poder de Dios en tu necesidad. Que Dios te bendiga en grande manera, y te invito a que te pongas en oración. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Ahí donde estás, inclina tu rostro. No te levantes, nada más inclina tu rostro. Si tú le has dicho a Dios: Dios mío, yo te he dicho que si de veras me amas, me ayudes en mi necesidad. Posiblemente yo te he dicho: Señor, aún existes, aún me amas, escuchas mi necesidad. Posiblemente le hemos reclamado, posiblemente lo hemos retado, posiblemente lo hemos querido probar. Dile: Señor, quiero asegurarme en esta hora de hacerlo en tu voluntad, Señor. Yo no quiero claudicar en dos pensamientos. Yo no quiero pensar que ahorita estoy contigo y al rato ya estoy en mi pecado, o haciendo y deshaciendo. Tú sabes, tú miras mi corazón, Señor. Tú conoces mi vida. Conoces mi corazón, Señor. Dice tu palabra que tú eres el que pesa los corazones. Tú sabes quién soy. Tú conoces mi corazón, Señor. Tú conoces mi vida. Tú sabes el porqué de las cosas y de las preguntas que te hago, Señor. Tú lo sabes todo, Señor. Tú lo sabes todo, Dios mío. ¿Por qué tengo miedo a esto o al otro? Tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes, Señor. ¿Por qué tengo miedo a ser defraudado? ¿Por qué tengo miedo, Señor, de ser engañada? Habla mi vida, Señor, yo creo en ti. Habla mi vida, Señor. Tu palabra dice que te probemos. Yo quiero creer en ti, Señor. Y si he apostado todo por el amor de un hombre o de una mujer, por alguien que posiblemente no valió la pena, si lo he apostado todo por un negocio que me salió mal, si lo he apostado todo y he estado dispuesta a dar la vida y me falló, hoy yo creo ante tu gran poder, Señor, con una actitud de fe, Señor, de confianza. Y te digo, Señor, que creo en ti. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Yo no quiero divagar en dos pensamientos, Señor. Yo me arrepiento, Señor. Yo quiero tener un encuentro personal contigo, mi Dios. Yo quiero que trates conmigo, Señor. Yo quiero humillarme delante de ti. Quiero orar a tu presencia, buscar tu rostro, convertirme de mi mal camino. Y que tu poder se muestre en mi vida, Señor. Y que todos lo puedan ver, Señor. Que todos puedan ver, mi Dios, quién eres tú.
y lo que has hecho en mi vida, Señor. Aquí estoy, bendito Dios. Aquí estoy, Señor. Yo creo en lo que puedes hacer, Señor, en mi enfermedad. Yo creo, Señor, en tu grande poder, en lo que puedes hacer en mi vida familiar, en mi vida conyugal, Señor. Yo creo lo que puedes hacer en mi economía, Señor. Yo creo, bendito Dios. Yo creo, Señor. Yo creo en ti, Señor.